Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso Amplificador Operacional, lo más básico. Yo soy el profesor Begovich y vamos a atacar uno de los últimos temas de este curso básico. Ya después se continuará con otros temas. Sin embargo, ahora toca el turno de los filtros Butterworth pasabanda. Y es que, como te muestro en la figura de la derecha, pues de lo que se trata con un filtro pasabandas es de seleccionar ciertas frecuencias que sí queremos que pasen y algunas que están por debajo las vamos a eliminar y unas que estén por arriba las vamos a eliminar. Solamente un ancho de banda en específico es lo que queremos. De aquí de una vez te puedo explicar que para los filtros Butterworth, bueno, pues tienes que concebir algo que sería la frecuencia inferior de corte, que es justamente en donde tu filtro va a tener menos 3 decibeles, que sería este punto que te señalo con el mouse, y una frecuencia superior en donde vuelve a caer por menos 3 decibeles señal. Esta sería tu frecuencia de corte superior. Ahora, en esta que está aquí en el centro, que realmente no va en el centro, pero se dibuja así por facilidad, se llama la frecuencia de resonancia. Normalmente la frecuencia de resonancia está un poco más a la izquierda, no está justamente centrada. Pero bueno, ese es el típico dibujo que tenemos de los filtros. De lo que se trata es de que tú defines tu ancho de banda a través de estas frecuencias de corte, la superior y la inferior. Y bueno, pues la diferencia justamente de FH menos FL sería el ancho de banda que lo ubicamos con la letra B. Bueno, pues vamos a conocer un poco más de las características de estos filtros y de las ecuaciones que nos van a ayudar a definir qué tipo de filtro debemos usar dentro de los que conocemos como Butterworth. Vamos para allá. Aquí están las características que te mencionaba sobre los filtros pasabanda, y es sobre todo reconocer las ecuaciones que vamos a utilizar para en su momento poder definir cómo vamos a construir nuestro filtro. La primera parte de la ilustración, bueno, pues es reconocer el ancho de banda que se encuentra de FL a FH. Estos serían los puntos que habría que reconocer, y después para saber de cuántos Hz estamos hablando, que es el ancho de banda, bueno, pues hacer la resta. Yo te había comentado que la frecuencia de resonancia no se encuentra siempre en el centro, de hecho no está en el centro, y eso se debe a que para obtenerla sacas la raíz cuadrada de la frecuencia inferior multiplicado por la frecuencia superior, las frecuencias de corte. Bueno, una vez que tienes estas características, por ejemplo, que tú digas, yo tengo intención de trabajar en una frecuencia de resonancia de tantos hertz y me gustaría tener un ancho de banda de tanto, podrías calcular de esta manera la frecuencia de corte inferior, FL. Sin embargo, y de esta ecuación que tenemos de B igual con FH menos FL, pues obtener el FH. Sin embargo, en muchas ocasiones más bien lo que tú propones pues serían tus frecuencias de corte inferior y superior, y a partir de ahí puedes conocer cuál es la frecuencia de resonancia que va a tener tu filtro, para después llegar a algo que es lo más importante para definir qué tipo de filtro vas a utilizar, que es el factor de calidad. El factor de calidad está relacionado justamente entre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. Eso es lo que te va a decir, bueno, qué tan selectivo es tu filtro. Y bueno, la forma de encontrarlo sería utilizando la ecuación que nos dice que el factor de calidad Q es igual a la frecuencia de resonancia dividido sobre el ancho de banda. Entonces, si tú tienes un factor de calidad menor o igual a 0.5, la técnica que debes utilizar para construir tus filtros es de poner un filtro pasa altas seguido de un filtro pasa bajas en cascada, es decir, la salida del filtro pasa altas se conectará a la entrada de un filtro pasa bajas. Ese sería un filtro en cascada, y sería un filtro pasa altas de tipo pasabanda de tipo pasabanda ancha. Finalmente, si tienes un filtro con una Q mayor a 0.5, pues debes colocar un filtro pasabanda angosta, que ese es el diseño que vamos a atacar el día de hoy. Pero por lo mientras vamos a hacer un ejemplo de filtro pasabanda ancha. Vamos a verlo.
Bueno, antes de continuar, quiero pedirte que apoyes el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te lo pierdas. Y si conoces a alguien que le sirva, que se lo compartas para que se aproveche al máximo. Aquí con toda intención estoy poniendo ya el circuito en cascada justamente en donde tenemos nuestro filtro pasa altas en la izquierda y su salida la vamos a meter como entrada del filtro pasa bajas. Pero ¿cómo saber si lo necesitamos? Bueno, pues vamos a proponer. Vamos a imaginar que yo quiero hacer un filtro pasa banda que pues tenga una frecuencia inferior igual a 200 Hz y que como frecuencia de corte superior, bueno, pues tuviera una frecuencia de corte de 2000 Hz. Estas frecuencias podrían estar atadas un poco hacia las cuestiones de la voz, entonces la voz humana. Entonces, bueno, aquí si hacemos la diferencia B, pues sería 2000 Hz menos 200 Hz. Esto nos va a dar igual a 1800 Hz. Y ya lo tenemos. Entonces, ahora lo único que nos falta pues sería calcular la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia sería igual a la raíz de 200 Hz multiplicado por 2000 Hz, y esto nos da un valor de 632 Hz. Ahora sí podemos conocer el factor de calidad Q, que nos dice que es la frecuencia de resonancia, que serían 632 Hz, sobre el ancho de banda que son 1800 Hz, y esto nos va a dar un valor de 0.35. Entonces este valor, como es menor o igual a 0.5, nos dice que es un filtro pasabanda ancha. Bueno, ya lo tenemos. Ahora pues los procesos para calcular estos filtros ya lo sabemos. Ahora, si yo quiero que el filtro me quede justamente en 200 Hz y 2000 Hz, pues tendría que poner resistencias exactas. Sin embargo, ya sabes que si vamos a ajustarnos a los comerciales, podríamos seleccionar una frecuencia para el pasa altas un poco menor a 200 Hz si es necesario, y para el pasa altas un poco mayor a 2000 Hz. Aunque abarquemos un poquito más de las frecuencias indeseadas, no pasa nada, y eso nos va a ahorrar mucho espacio. Entonces, pues ya que tenemos todo esto, podríamos escribir aquí que la frecuencia de corte para el pasa altas es igual a 200 Hz. Y proponemos un condensador. En esta ocasión voy a poner un condensador igual a 10 nanofarads. Vamos a proponer de este valor. Y pues de la ecuación que tenemos aquí nos va a quedar una resistencia igual a... Esto nos quedaría de 79.57 kilo ohms. Voy a proponer otro condensador. Vamos a poner aquí con C igual a 12 nanofarads. Esto nos va a quedar una resistencia igual a 66.13 kilo ohms. Entonces, si nos damos cuenta, el valor comercial de este sería R igual a 86 kilo ohms. La diferencia es mucho mayor que si tenemos una R de este lado a 68 kilo ohms. Entonces con esta frecuencia aquí nos quedaría una frecuencia de corte de 195 Hz. Entonces, ya que tenemos esta frecuencia de corte, está muy bien, no está tan alejada de los 200 Hz que nosotros propusimos. Por lo tanto, pues ya tenemos este construido, solamente hay que sustituir los valores en estas etapas. Recuerda que cuando necesitas resistencias del valor del doble, podrías usar dos resistencias en serie, y para el caso de cuando requieres una resistencia a la mitad, puedes utilizar resistencias en paralelo. Además, deberías de procurar cuando pases tus circuitos a PCB, puedes utilizar resistencias de montaje superficial para que ocupen menos espacio. Bien, ahora vamos a ver el otro filtro, que sería el pasabajas con frecuencia de corte. Aquí la ponemos frecuencia de corte de 2000 Hz. Ya lo tenemos. Entonces proponemos un condensador. Voy a poner un poquito más bajo, voy a poner directamente el de 1.2 nanofarads. En cuanto a la experiencia anterior,
Esto nos va a quedar una resistencia de, pues serían 66.3 kilo ohms, y nosotros pues proponemos aquí si R es igual a 60, pero aquí sería un valor para abajo. Aquí sí no nos conviene subir el valor, esto no lo podemos hacer, tendríamos que proponer un valor para abajo. Entonces probablemente el valor del condensador no sea el más prudente. Vamos a proponer otro, uno de 4.7 nanofarads. Con esto vamos a obtener una resistencia igual a 16.9 kilo ohms, y si nosotros bajamos el valor de la resistencia, por ejemplo R igual, aquí si le ponemos si R es igual a 15 kilo ohms, entonces la frecuencia de corte se nos va a mover a 2.25 kilohertz. 2.25 kilohertz. Entonces, bueno, pues tampoco se movió mucho. La verdad es que me hubiera gustado que quedara un poco más pegada. Bien, bueno, ya tenemos los valores. Aquí ya sabes, igual con los condensadores en paralelo se van al doble, como es en el caso que te señalo con el mouse, y condensadores en serie se van a la mitad del valor, siempre y cuando sean del mismo valor, eso sí, siempre y cuando sean del mismo valor es cuando se van a la mitad o al doble. Si no, habría que resolver el valor serie paralelo, ¿no? Bueno, pues ya que tenemos estos valores, podríamos irlo a probar directamente al simulador. Vamos para allá. Bueno, ya tenemos el circuito armado con los valores que calculamos. Ahora solamente habría que correrlo y revisar pues que esté funcionando adecuadamente. Bueno, aquí se ve que sí es un filtro pasabanda. Ahora vamos a medir los anchos el ancho de banda para ver que las frecuencias de corte estén bien. Aquí vemos que estoy en 3 decibeles y justamente quedó en 194 Hz, que es un poquito antes de los 200, tal como lo habíamos previsto. Y ahora me voy a ir justamente al otro punto donde nos da menos 3 decibeles. Ya me pasé aquí. Y también nos pasamos un poquito, que son 2.25 kHz. O sea, es justamente lo que calculamos, es lo que está dando. Y esta es la forma del filtro pasabanda, pero es un filtro pasabanda ancha. Vamos a ver que la forma de onda del filtro de pasabanda angosta cambia un poquito, pero tiene que ver con la selectividad que tenemos de la relación de nuestra frecuencia de resonancia con respecto a la frecuencia del ancho de banda. Entonces bien, si viéramos la frecuencia de resonancia aquí, pues se ve que es de 600 Hz, ¿no? O sea, es también más o menos lo que habíamos visto que nos iba a dar. Bueno, pues vamos a continuar ahora con el análisis del filtro de pasabanda angosta. Vamos para allá. Bien, en este filtro, que es el filtro pasabanda angosta, te explico el diagrama que tenemos en la izquierda. Pues está compuesto por una resistencia RR que se llama resistencia de resonancia, es de ajuste de resonancia en realidad, y esta es una resistencia de entrada. Los demás elementos, bueno, pues entre la realimentación que tienen van a conformar el filtro pasabanda. Es un filtro pasabanda Butterworth de segundo orden. La forma de onda no es tan parecida justamente a como la que vimos del pasabanda ancha, pero este circuito, créeme, es muy funcional. Entonces vamos a ver que lo que debemos hacer nosotros es proponer el valor del condensador y sustituirlo directamente sobre las ecuaciones que tenemos en la izquierda con letra blanca. Entonces, de ahí, estas ecuaciones que tenemos a la derecha, bueno, te pueden servir en caso de que tú lo que deseas es proponer un ancho de banda, y de ahí conocer pues cuánto debería de ser tu frecuencia de corte inferior y la frecuencia de resonancia. En fin, yo voy a plantear un problema y a partir de ahí pues vamos a darnos cuenta de qué se trata esto. Lo primero es que voy a poner justamente que yo quiero que el filtro tenga una frecuencia de corte inferior de 190 Hz y quiero una frecuencia superior, de corte superior, que sea de 210 Hz. Bueno, esto lo que me va a dar es B igual a FH menos FL, que sería igual a 210 Hz
menos, vamos a ponerlo aquí abajo, 190 Hz, y nos va a quedar de 20 Hz. Esto sería nuestro ancho de banda. Ahora la frecuencia de resonancia, como ya lo habíamos visto, pues esto es igual a la raíz de FL multiplicado por FH. Entonces esto nos va a dar pues un valor de 199.75 Hz, que está muy pegado a la frecuencia central, ¿no? La frecuencia central sería de 200 Hz. Ya una vez que tenemos esto, ya podemos conocer el factor de calidad Q. Acuérdate que el factor de calidad Q es la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda, y esto sería pues completamente la frecuencia de resonancia 199.75 Hz sobre 20 Hz, pues prácticamente nos va a dar 10, ¿no? Que serían 9.99. 9.99 es el factor de calidad, lo cual nos indica que es un filtro pasa banda angosta porque es mayor a 0.5 el factor de calidad. Entonces ya con esto podríamos calcular directamente sobre estas ecuaciones. Tendremos que el valor de la resistencia, bueno, primero quiero decirte que los valores que pongamos aquí vamos a ser un poco más flexible que con las características que pusimos anteriormente. Podemos encontrar resistencias sobre todo con RR que nos queden por debajo del kilo ohm inclusive, y vamos a soportarlo. Esta resistencia que te estoy indicando como RR en realidad pudiera ser inclusive un trim-pot, y te voy a explicar por qué. La resistencia de ajuste de resonancia es la que hace que se desplace un poco el filtro, el ancho de banda se desplace un poquito si mueves ese potenciómetro. Tampoco se trata que se desplace muchísimo, porque no lo va a lograr, simplemente te ayuda a ajustarlo exactamente a donde tú quieres. Entonces para eso sirve esta resistencia de resonancia. Bien, ahora como somos un poco flexibles, bueno, aquí yo voy a proponer un condensador de 100 nanofarads. Eso es lo que voy a proponer yo, y si lo sustituyo sobre la ecuación superior izquierda, pues nos va a quedar que esto es igual a 0.1591 sobre el ancho de banda que nos dio de 20 Hz. Esto multiplicado por el valor del condensador que propusimos, que es de 100 nanofarads, y esto nos va a dar un valor de 79.55 kilo ohms. Ya está. Ahora nos falta calcular la resistencia de resonancia, que sería igual a la resistencia que acabamos de calcular, 79.55 kilo ohms sobre 2 que multiplica el factor de calidad, que sería 9.99 al cuadrado, esto menos 1, y esto nos va a dar un valor de 400.56 ohms. Entonces, bueno, pues ya tenemos todos los datos para utilizarlos directamente. En este caso, yo sí te recomiendo que utilicemos para este filtro el valor que coincidió. No podemos moverlo porque se desplaza todo el filtro, o sea, no podemos irnos a valores comerciales. Aquí sí tenemos que poner los valores que nos está dando, aunque sea a través de trim-pots, si no se nos va a desplazar mucho el filtro. A menos que no tengas problema con obtener un ancho de banda muy distinto o movido con respecto a lo que propusiste, pues entonces sí deberías de acercarte a los valores comerciales. Bien, vámonos al simulador para ver cómo queda este filtro. Aquí está el diagrama con los valores que calculamos. Ahora vamos a correr el circuito para que veamos el funcionamiento. Vamos a abrir el graficador de Bode, y bueno, aquí vemos el filtro pasa banda, ¿no? Pasa banda angosta. El tipo de forma, te das cuenta por cómo termina, pues que es un filtro pasa banda angosta. En el otro veamos una meseta en la parte superior, eso nos indica que es un filtro pasa banda ancha. En este lo que vamos a comprobar ahorita son que las frecuencias de corte sean las adecuadas. Vamos a ver aquí entre 3.46 decibeles hay 189 decibeles, y entre menos 2.67, perdón, 64 hay 190 Hz. Entonces está bien, la frecuencia de corte que calculamos era de 190 Hz. Y ahora si nos corremos al otro punto en donde nos vuelve a dar menos 3 decibeles, que es este de aquí, nos da los 210 Hz exactos.
Entonces, pues una forma de comprobar. La verdad es que este filtro es demasiado utilizado por su eficiencia a la hora de seleccionar un ancho de banda. Creo que con esto queda entendido y comprobado cómo son los filtros pasabanda, cuándo escoger uno u otro. Eso depende del factor de calidad. Y pues no hay nada más que decir. Con esto concluyo el video, esperando que te sirva esta información. Hasta la próxima.